Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Close Up este sábado 8 de junio. Luego de la semana postelectoral, es momento ya de hablar de Claudio X González y sobre todo también saber el futuro de la denominada Marea Rosa. Póngase cómodo, ya está aquí, bienvenido. Comencemos con este close-up a Claudio X González, que se presenta como activista social, pero le gusta hacer política. La alianza PRI-PAN-PRD que Claudio X González Guajardo unió para las elecciones de 2021 y sobre todo para las de 2024 ya no le sirve. Perdió por paliza y es muy posible que la deseche en los próximos meses. Pero ahora cuenta con una base ciudadana llamada Marea Rosa, con la que está impulsando las impugnaciones y con la que podría formar incluso un nuevo partido en 2025, como dice la ley electoral un año después de las elecciones. Platicamos con Amado Avendaño, él es integrante del Frente Cívico Nacional, que es una de las 6 organizaciones que conforman el famoso Unidos. Él dijo que ahora la sociedad civil continuará por su lado, pues la alianza ciudadano-partidista que hicieron con el PRI-PAN-PRD ya no la necesitan. La Marea Rosa, las organizaciones de la sociedad civil continuarán por su lado. Aquí ya no existe ninguna necesidad de mantener una alianza por partidos políticos, pues porque no hay en lo sucesivo ningún proceso electoral en el que nosotros consideremos que sea indispensable. Esta alianza ciudadano partidista era para este proceso electoral y este proceso electoral ya concluyó. A lo largo de esta conversación con Amado Avendaño se le preguntó: hemos visto la base con la que cuentan con la denominada Marea Rosa en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades. ¿En algún momento han planeado formar un partido político? Él planteó que está en la agenda evaluar si se vuelven o no un partido, ante lo que él llama una crisis de representatividad de los actuales partidos políticos. Como Unidos no, creo que hay algunas organizaciones que, sobre todo a petición de la gente, por esta crisis de representación que hay de los partidos políticos y lo que vimos en el proceso electoral, de que en realidad la gente no se volcó a las calles, a las urnas, no hubo correspondencia entre ir a la calle e ir a las urnas, porque la crisis de representatividad de los partidos políticos actuales, de todos, es muy grande. Entonces, esa es una de las cosas que están en la agenda, si es necesario o no crear una nueva fuerza política, sobre todo en estas condiciones y sobre todo si habrá oportunidad de hacerlo, ¿no? En un ambiente en el que hay una propuesta de reformar la Constitución y que no sé hasta qué punto habría posibilidades de hacer eso. Lo que nosotros sí tenemos muy claro, que desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que encabezar una resistencia democrática en defensa de los derechos y libertades. A nosotros no estamos subordinados a ninguna fuerza política, ninguna causa o ideología política, ni a ninguna candidatura. Lo dijimos antes, lo decimos ahora. El pleno domingo de las votaciones, el 2 de junio, se vio al fundador de Mexicanos contra la Corrupción en el lobby del centro de operaciones de la entonces candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, ubicado en el Hotel Presidente Intercontinental en la colonia Polanco de la Ciudad de México, ya saben, uno de los nidos de la derecha aquí en la Ciudad de México. Esa noche platicaba con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, quien a las 9 de la noche salió junto con el líder panista Marco Cortés y el perredista Jesús Zambrano a exigir a los medios que no publicáramos tendencias, pues ellos tenían sus propias mediciones que daban a la panista como triunfadora. Esta crítica al poder mediático que Claudio X, expresidente de la Fundación Televisa, también había tuiteado minutos antes. Con el discurso de que fue una elección de Estado, la sociedad civil que el abogado Claudio X está coordinando ha acompañado las impugnaciones tanto del proceso
como de la jornada electoral anunciadas por la excandidata Xochitl Gálvez y por la coalición PRI-PAN-PRD. Pero Claudio X González nada ha mencionado sobre que el INE le pidió bajar tweets que violaron la veda electoral como medida cautelar. Tampoco dijo nada sobre la costosa guerra sucia para relacionar o intentar relacionar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la entonces candidata Claudia Sheinbaum con el narcotráfico. Esto fue lo que tuiteó la mañana de lunes. Nos vienen batallas duras y hay que estar preparados y unidos para ellas. Como bien dice mi amigo Guadalupe Acosta, que nadie baje la guardia. Ese fue el mensaje que dio tras el discurso del INE, que notificó una diferencia de millones de votos entre su candidata Xochitl Gálvez y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ya los cómputos distritales arrojaron una diferencia mayor, más de 19 millones de votos entre las dos candidatas. La noche del martes de esta semana, Claudio X González definió aún más con un comunicado de Unidos, iniciativa que conglomera 6 organizaciones, incluyendo Sí por México, donde él pertenece. La Marea Rosa dijo, jamás bajará la guardia en la defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho, y seguirá, bajo cualquier circunstancia, siendo un contrapeso ciudadano ante la amenaza desde el poder. Tras el debido procesamiento de las impugnaciones, consultaremos con las organizaciones los siguientes pasos a seguir y los daremos a conocer. Por cierto, para la realización de este close-up se pidió la voz, primero, de Gustavo de Hoyos, ex líder patronal que en un inicio formó parte de esta conformación de la coalición PRI-PAN-PRD y que ahora será diputado federal por Movimiento Ciudadano. También se pidió la voz de Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD en el INE y dirigente del Frente Cívico Nacional, una de las 6 organizaciones que conforman Unidos, y de acuerdo con Claudio X González, amigo. También se le pidió a Fernando Belaunzarán, uno de los voceros de la Marea Rosa, pero los 3 rechazaron dar la entrevista. Pero tanto Acosta Naranjo como Belaunzarán han sido retuiteados por Claudio X González en Twitter, ya que es la única red social que utiliza, alegando irregularidades y llamando a la resistencia. Amado Avendaño, quien fue el único que sí accedió a dar una entrevista, rechazó que Claudio X González, de Sí por México, sea el líder de todo Unidos, dado que toman decisiones por asambleas, consensos, y él es solo un compañero más entre varios liderazgos, como citó el senador Emilio Álvarez y Casa. Unidos es una iniciativa que se compone de 6 organizaciones, entre otras el Frente Cívico Nacional y Sí por México. Él representa a Sí por México, yo represento al Frente Cívico Nacional. Está Ana Lucía Medina de Sociedad Civil, está Juan Francisco Torres Landa de UNE México. Es decir, de estas 6 organizaciones pues seguirán su camino así como van. O sea, no ha cambiado sustancialmente nada en cuanto a los propósitos de esta iniciativa. Unidos no es una organización, es una iniciativa en donde nosotros nos reunimos para echar a andar iniciativas en común, y creo que va a seguir más o menos en la misma dinámica. Nosotros tomamos las decisiones por consenso, ni siquiera por votación, por consenso. Y hay liderazgos muy importantes en las organizaciones de la sociedad civil. Está Emilio Álvarez y Casa, está Guadalupe Acosta Naranjo, que ahora están en representación en el INE. Todas estas voces se escuchan todas nuestras voces, porque nosotros no nos representamos a nosotros mismos, representamos también las voces de otras personas. Nosotros sí consultamos, hacemos asambleas periódicamente, hacemos congresos cuando es necesario, y la voz que nosotros traemos a esta mesa de Unidos es la voz de una representación. No son tomas de decisiones simplemente de que alguien sea líder de una cosa o de otra. No, hay bastantes liderazgos, pero se toman en cuenta y además se tiene que generar por consenso. Es momento de pasar al primer close-up, vivir de donaciones. Claudio X González Guajardo, nacido en la Ciudad de México en el 63, es el primogénito del magnate Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly-Clark, empresa dirigida actualmente por el hermano menor, Pablo González Guajardo, y la cual, recuerden, lideró la manipulación de los precios de productos sanitarios como pañales y toallas femeninas en el mercado mexicano de 2008 a 2014, de acuerdo con la COFECE. González Guajardo estudió en los 80s en la Escuela Libre de Derecho, donde en esa misma década de los 80s también cursaron el expresidente Felipe Calderón y la diputada Margarita Zavala.
Después, Claudio X egresó con doctorado de la Universidad Tufts en Boston, Estados Unidos. Recientemente, el 21 de mayo de 2024, a pocos días del día de la votación, Claudio X González conversó con el podcast La Burra Arisca. Ahí, entre otras cosas, aseguró: quienes hemos tenido la fortuna de nacer con muchos privilegios tenemos una enorme responsabilidad. Así me intentaron formar mis padres. A diferencia de su padre Claudio X González Laponte y su hermano Pablo González, él no se presenta como empresario, sino como activista social, entre comillas, preocupado por la democracia y la libertad, y también se presenta como un filántropo, como lo fue su madre Teresa Guajardo Ortiz, quien falleció en el año 2017. Pero justo desde sus organizaciones civiles fundadas, principalmente Mexicanos contra la Corrupción actualmente, Claudio recibe millonarias donaciones o aportaciones de los famosos hombres de negocios como Valentín Díez Morodo, presidente del think tank IMCO, y además vicepresidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark, ya lo saben, la empresa familiar de los X González. Platicamos con Luis Hernández Navarro, coordinador del área de opinión de la jornada, y esto fue lo que destacó. Claudio X González es un empresario que se quiere disfrazar de ciudadano para hacer política, aunque explícitamente declara que no está interesado en la política. Es, por supuesto, un gran recolector de fondos para los proyectos en los que él participa, ¿no? Con fundaciones, con otros empresarios, con la NED, el National Endowment for Democracy en Estados Unidos, la agencia que depende, bipartidaria, que depende para financiar proyectos de política, democracia, derechos humanos en otras partes del mundo. Él los consigue muy fácilmente, pero no está ahí su obsesión o su punto de concentración, ¿no? No es que se trate de crear estos organismos fachada para jalar dinero. Él busca jalar dinero para fortalecer estos organismos y hacer este tipo de política que él quiere hacer. Claudio X González Guajardo también ha estado en la política desde que participó en la campaña del priista Carlos Salinas de Gortari. Y luego de ser el coordinador de asesores del neoliberal Luis Telles durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, presidente del 94 al 2000, Claudio fue el jefe de unidad de prospectiva de la presidencia. Y a la par, en esa década de los 90, junto con su amigo, el presidente de Teletón, Fernando Landeros Verdugo, fundó varias organizaciones para obtener donativos: Lazos, México Unido y la más famosa, Empresarios para la Tecnología en la Educación, conocida como Únete. Esta última organización, fundada en el 99, recibió en el año 2004, ya en el gobierno panista de Vicente Fox, 44.7 millones de pesos de fondos públicos de la Lotenal. Sobre su etapa como presidente, además de la Fundación Televisa y Bécalos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador recordó en mayo pasado lo siguiente: me invitaron en Televisa a una reunión con empresarios y traficantes de influencia, porque no todos eran empresarios, dijo el presidente. Y uno de los que tomó la palabra fue el joven Claudio X González, apoyando, porque también había tomado la palabra Roberto Hernández, el que era dueño de Banamex, apoyando el que Banamex o los dueños de Banamex, los accionistas de Banamex, no habían pagado impuestos. Esto fue lo que declaró en abril pasado el presidente López Obrador. Lamentablemente, por medida cautelar, se están borrando las conferencias matutinas y no podemos escucharlo. Ya después, en el año 2005, adoptándose a los tiempos panistas, Claudio X Jr. fundó Mexicanos Primero, donde también participa actualmente en el consejo directivo el hermano Pablo González Guajardo. Desde ese grupo de presión, que ahora preside Patricia Vázquez del Mercado, Claudio X promovió la famosa reforma educativa peñista. Con apoyo de su amigo Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, difundió en cines el famoso documental De Panzazo, que, acuérdense, codirigió Carlos Lorete Mola. También, ya lo saben, llamó pinches delincuentes a los profesores opositores de la CENTE, ya que para el magnate la educación pública no sirve. El activista social, entre comillas, promovió la reforma educativa a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, de esa forma. Pero ya en su caso, en el año 2017, el diario The New York Times reveló
que Claudio X intentó ser espiado a través del programa Pegasus. También ya lo conocen, un software que el NSO Group israelí le vendió al gobierno de México con la condición, supuestamente, de que solo se usara para monitorear a criminales y terroristas. Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno, le dijo el presidente Peña Nieto a Claudio X González, padre, en una reunión privada con toda la cúpula empresarial celebrada en Los Pinos el 11 de mayo del año 2017, todo de acuerdo con la nota del New York Times. El expresidente priista, por supuesto, se refería a las publicaciones de Mexicanos contra la Corrupción sobre la estafa maestra y Odebrecht, casos que reflejan la magnitud de la corrupción que hubo durante su administración peñista. En 2016, junto con la analista política María Amparo Casar, ya lo saben, bajo investigación por presunto fraude a Petróleos Mexicanos, Claudio X había cofundado este otro grupo de presión, Mexicanos contra la Corrupción. Ahí, además, se autoasignó un sueldo superior a los 300,000 pesos mensuales, de acuerdo con datos del SAT consultados por el jefe de investigaciones, sin embargo, Álvaro Delgado. En un solo día, agrega el reportaje del New York Times, las autoridades anunciaron 9 auditorías distintas de organizaciones en las que González Guajardo está involucrado y que había fundado en los últimos 20 años. Y el gobierno ha indicado que podría revocar algunas de ellas su estatus de organización no gubernamental, las famosas ONGs. Algunos donantes ya están considerando frenar sus contribuciones, temerosos de que parezca que están en contra del gobierno. Eso ocurría en 2017. Superó esa etapa y actualmente sigue recibiendo generosos donativos, incluso de Estados Unidos. Ahora pasemos al segundo close-up, creador del PRIAN. El abogado Claudio X González, también cofundador y presidente del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, impulsó varios juicios de amparo contra proyectos como el AIFA y el Tren Maya a inicios del gobierno actual, por ahí del 2019. Pero, convencido de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es autoritario y de que era un riesgo que Morena tuviera mayoría calificada para impulsar reformas constitucionales como la electoral y la eléctrica, dio un paso mucho más allá. En marzo de 2020, el magnate se reunió en su mansión de Lomas de Chapultepec con los dirigentes partidistas Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano para construir la alianza político-electoral PRI-PAN-PRD de cara a las elecciones intermedias de 2021 y sobre todo las presidenciales de 2024, como ustedes saben, ha documentado el periodista Álvaro Delgado. Al respecto, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada, agregó lo siguiente. Comienza a jugar un papel cada vez más importante a raíz del triunfo, sobre todo del presidente López Obrador en 2018, en la construcción de una coalición político, social, cultural, para enfrentarse al gobierno de la Cuarta Transformación y construir un gran polo opositor. Él es quien es el titiritero, ¿no? Los títeres son los dirigentes de los partidos, las figuras que hablan, pero quien maneja esos títeres por detrás está muy claramente su figura, siempre presentándose, insisto, como una figura ciudadana, impoluta, etcétera, etcétera. Después, en mayo del año 2021, Gustavo de Hoyos, entonces presidente de la Coparmex, dijo sobre la coalición del PRIAN lo siguiente. Cuando se escriba cómo se construyó esta coalición, el papel de Claudio va a ser fundamental. Él está dedicado en cuerpo y alma a esto desde hace ya bastantes meses y ha sido un papel muy relevante el que ha jugado. Luego, también ya lo saben, rompió con el proyecto, se fue con Movimiento Ciudadano y para este perfil rechazó hablar. Pero el propio Claudio X González lo narró así en el podcast La Burra Arisca el 21 de mayo de 2024. Un año antes, es decir, 2020, un grupo de ciudadanos dejamos lo que estábamos haciendo, en mi caso Mexicanos contra la Corrupción, renuncié, para dedicarme esencialmente a tratar de formular una coalición de partidos, porque solo los partidos pueden competir en las elecciones, entonces no había otra forma de entrarle a esto. Se crea esta coalición para competir con Morena, el PAN, PRI, PRD. Invitamos a Movimiento Ciudadano, estuvo en todas las charlas. Todas esas charlas fueron en mi casa y no siguieron la lógica de la unidad, es decir, Movimiento Ciudadano. Pero se logró con creces lo que buscaban,
Le quitamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso en el año 2021, y en 2024 están insistiendo en lo mismo sobre evitar la aprobación de reformas constitucionales. Sin embargo, en esos años 2020 y 2021, Claudio X todavía se escondía en la máscara de la sociedad civil para mandar en esa tríada de partidos políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso ha afirmado que es el jefe de toda la oligarquía, es decir, el que maneja todo el bloque conservador, no solo políticos, sino intelectuales y dueños de medios de comunicación, grupos fácticos que, por cierto, manejan el mismo discurso que Claudio X. Es el poder supremo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el poder supremo del poder conservador, y los miembros del grupo de asesores, intelectuales orgánicos, periodistas famosos, dueños de medios de información, y todos ellos hay un como comité ejecutivo, y el gerente que los coordina, quien los armoniza, quien los dirige, es Claudio X González. Son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, dichas en abril pasado en una conferencia matutina cuyo video fue vacado por medida cautelar del INE. Hasta finales de mayo de este año fue cuando su movilización, la denominada Marea Rosa, reconoció ser partidista, por lo que comenzó toda una gira en 25 ciudades para promover el voto a favor de la candidata de derecha, Xóchitl Gálvez. Claudio X González al respecto comentó en este podcast de La Burra Arisca publicado en mayo pasado. Mis compañeros de Unidos, que somos un grupo de la sociedad civil que nos hemos dedicado a la politización de la ciudadanía, somos los convocantes de la Marea Rosa y nos hemos vuelto en unos latosos profesionales. Ahí, antes de estar en el búnker del PRIAN el 2 de junio, agregó en este podcast: yo no soy ni panista, ni priista, ni perredista, ni emesista, ni Xóchitl lover. Yo estoy con Xóchitl y con la coalición porque ahí salvas la democracia y la libertad. Eso, insisto, lo dijo antes del día de la elección. No obstante, la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum le contestó en marzo pasado en plenas campañas cuál es la razón de sus movimientos políticos, luego de que el propio magnate tuiteó que ella defiende a un régimen dañino y destructivo. Ella dijo que es el perder los apapachos del gobierno, como por ejemplo esos donativos del Otenal en tiempos de Vicente Fox. Ante ello contestó la doctora Claudia Sheinbaum: imagino la frustración de Claudio X González, debe ser difícil abanderar una causa perdida, ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos. Bien, pese a ser la cabeza de este denominado poder político económico conservador, pese a contar con bastante dinero del sector empresarial y de Estados Unidos, y con la amplificación de guerra sucia de los medios, de troles en redes sociales, de intelectuales e incluso de la iglesia, Claudio X González fracasó este 2 de junio y más de 35 millones de mexicanos votaron por el proyecto que él considera arbitrario y dañino. El tercer y último close-up es el futuro de la Marea Rosa. La Marea Rosa surgió en noviembre del año 2022, cuando ciudadanos salieron a marchar en defensa del INE en el marco de la entonces reforma electoral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual, según ellos, desaparecería el árbitro electoral y eliminaría las famosas plurinominales. De cara a las elecciones de 2024, se integraron a esta resistencia, así la están llamando ahora, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y los líderes priista, panista y perredista. Pero, tras la pérdida electoral, ya separados de esta coalición, pero con presencia a nivel nacional, está en la agenda ver si esta semilla llamada Marea Rosa se convierte en un partido político. Para Claudio X González, la Marea Rosa es lo siguiente: si no sirve para salvar la democracia y la libertad, no sirve para nada. Sirve para salvar lo que nos importa, es lo que destacó en su conversación con La Burra Arisca. Por el momento, en medio de impugnaciones al proceso electoral 2023-2024 por parte de la oposición, la sociedad civil aglutinada en Unidos luchará contra la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso, porque es el único bastión que les queda. Esto fue lo que planteó Amado Avendaño, integrante de Unidos. Creo que lo que sigue para nosotros es lo mismo que hemos venido haciendo, la defensa de la democracia, de las instituciones, de los derechos y libertades, porque no vemos nosotros que vaya a cambiar algo sustantivamente en este nuevo gobierno, y sobre todo porque tenemos la amenaza enfrente
del plan C que el presidente quiere consolidar seguramente en la nueva legislatura durante el mes de septiembre antes de irse. Esas son palabras de un integrante de Unidos de la Marea Rosa. Sin embargo, para el coordinador de opinión de la jornada, Luis Hernández Navarro, el futuro de la Marea Rosa será muy reducido por los bajos ánimos y pocos escaños en el Congreso obtenidos, mientras se intenta reconstruir la oposición. Le veo un futuro muy reducido, ¿no? Creo que a la Marea Rosa, como a los partidos, pues les pasó por encima un camión materialista, ¿no? Y no han podido apuntar el número de placas todavía de ese camión. Su representación parlamentaria va a ser muy limitada, el desánimo es enorme, de manera que las posibilidades de rearticular en el corto plazo esa fuerza civil, pues están, me parece, en entredicho. La pregunta es quién los va a convocar, en torno a qué demandas se van a convocar. No olvidemos que en algún momento habló José Woldenberg como parte de las figuras que se habían envuelto en la bandera de las instituciones que estaban en peligro, según esto, en los actuales comicios. Bueno, pues esas figuras quedaron tan deslegitimadas como el resto, ¿no? Entonces, más bien lo que se ve hacia adelante, creo yo, es un complejo proceso de reconstrucción de la oposición, ¿no? Y veremos si eso desemboca en la formación de un gran movimiento ciudadano. Una semana después de las votaciones históricas, ya en un claro gobierno de transición, Claudio X González Guajardo está reconfigurando la Marea Rosa. Ya aceptó la gran derrota, su gran derrota. Se desprendió de los partidos políticos desgastados y poco votados y ahora está buscando explotar esa base social que cree en su discurso sobre que la democracia está en riesgo y que hay que estar en resistencia. Está en veremos. Gracias por habernos acompañado a este close-up de Claudio X González. También agradecemos, como siempre, sus comentarios, sus likes, dislikes y también superchats. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión.